político. Para entenderlo tenemos que revisar la historia. Hace justo 2 siglos, en 1821, se constituía la República de la Gran Colombia, de la que Venezuela formaba parte entonces junto con Colombia, Ecuador y Panamá. Incluía además un territorio cuya existencia muchos fuera de Venezuela apenas han oído nombrar, la Guayana Esequiba. La Gran Colombia, una nueva y gigantesca república surgida tras sucesivas y cruentas guerras por la independencia, limitaba al este con las Guayanas, territorios que por entonces se disputaban potencias europeas coloniales como Reino Unido y Holanda. Nada más constituirse la nueva república, la diplomacia venezolana informó a los británicos que la línea divisoria entre la Gran Colombia y la colonia británica vecina estaba demarcada por el río Esequibo. Una delimitación nada gratuita porque se correspondía con los territorios españoles de lo que fuera la Capitanía General de Venezuela antes de la independencia venezolana. La diplomacia británica asumió y aceptó esa definición fronteriza sin oponerse, pero ya saben que del dicho al hecho hay un buen trecho. En este caso, un trecho de varios cientos de kilómetros para ser más precisos. Aprovechando la debilidad militar venezolana que aún no se había recuperado de la sangrienta guerra de independencia, colonos británicos traspasaron la frontera acordada entre las partes y ocuparon tierras al oeste del Esequibo. A pesar de la enérgica protesta de las autoridades gran colombianas, Reino Unido prosiguió su política expansionista en la zona. La muerte de Simón Bolívar en 1830, la disolución de la Gran Colombia al año siguiente y las sucesivas guerras internas en Venezuela le allanaron el terreno, nunca mejor dicho. En 1835 los británicos establecieron unilateralmente la llamada línea Schomburg, que dejaba atrás el río Esequibo como frontera oficial. No contentos con eso, en las décadas siguientes fueron moviendo esa misma línea que ellos mismos habían fijado más y más hacia el oeste, hasta anexionar de facto 80.000 kilómetros cuadrados a la Guayana británica, a costa del territorio venezolano. Esta expansión británica fue tan escandalosa que hasta Estados Unidos sintió que violaba su principio de América para los americanos. Así, en 1895, el presidente estadounidense Stephen Gruber Cleveland instó a Venezuela y a Gran Bretaña a dirimir el conflicto mediante un arbitraje internacional. Un arbitraje digno de un Real Madrid-Barcelona con Florentino Pérez vestido de negro y soplando el silbato, como verán a continuación. El laudo arbitral de París de 1899 contó con 2 jueces estadounidenses, 1 ruso, 2 británicos y esperen que cuente bien. Un total de 0 jueces venezolanos. 0, como lo oyen, 2 jueces británicos y ninguno venezolano en un contencioso entre Reino Unido y Venezuela. Todo un no lo sé Rick en versión jurídica. Venezuela basó su caso en la titularidad heredada de su independencia de España, demostrada con abundantes documentos históricos, y Reino Unido básicamente presentó mapas con sus exigencias basadas en la letra del God Save the King será. Los jueces británicos favorecieron la postura del Reino Unido. Increíble, ¿quién lo hubiera imaginado? E hicieron lobby para lograr un veredicto unánime, amenazando con que, de lo contrario, su país ignoraría tranquilamente el veredicto y no le pasaría nada, cosa totalmente cierta ayer y hoy. El magistrado ruso que presidía el tribunal, Fyodor Martens, recibió una lluvia de títulos honoríficos por parte de prestigiosas universidades británicas en los años siguientes al laudo. Todo muy disimulado, ya ven. Así, Reino Unido arrebató de facto a Venezuela unos 160.000 kilómetros cuadrados, una extensión casi tan grande como Uruguay. Un territorio que constituye hoy día el territorio en reclamación que aparece rayado en diagonal en los mapas oficiales de Venezuela y que la República Cooperativa de Guyana considera naturalmente suyo. En 1962, tras ese masazo judicial de 1899 y varias décadas de inestabilidad interna, Venezuela elevó sus protestas ante la ONU en lo referente al famoso arbitraje del laudo de París, y 4 años después se llegó al llamado Acuerdo de Ginebra, aún vigente. Este acuerdo mantenía el statu quo y otorgaba la autoridad y los derechos de ocupación al Reino Unido, pero también reconoce los derechos de soberanía venezolanos sobre dicha zona, por lo que exhorta a las partes a encontrar una solución pacífica y concluyente. Más que un acuerdo en sí mismo, se considera como un acuerdo para llegar a un acuerdo. Desde ese año de 1966, ya con Guyana como república independiente, las buenas relaciones entre Caracas y Georgetown dejaron el conflicto en un punto latente, sin avanzar ni retroceder en la búsqueda de ese primer paso para alcanzar un entendimiento.
Pero los motivos de ambas partes para considerar ese territorio como propio no solo se explican en términos históricos, porque la Guayana Esequiba, a pesar de su escasa población, es el principal motor económico de la economía guyanesa, ya que es inmensamente rica en recursos naturales, bosques prácticamente vírgenes, oro, bauxita y, frente a sus costas, petróleo en abundancia. Precisamente el descubrimiento y explotación de hidrocarburos durante la última década reabrió las tensiones entre Guyana y Venezuela. La petrolera estadounidense Exxon, a pesar de las enérgicas protestas de Caracas al respecto, ya opera en el llamado Campo Lisa, uno de los más prometedores del continente, que podría contener unos 1.400 millones de barriles de crudo. En 2018, ante las tensiones reavivadas, el secretario general de la ONU puso el asunto en manos de la Corte Internacional de Justicia. Decisión que Guyana tomó con gran satisfacción, pero que Venezuela rechaza tajantemente porque la interpreta como un intento de enterrar el Acuerdo de Ginebra y reavivar el laudo de París. Otra vez, un tribunal radicado en Europa determinaría el futuro del Esequibo. Sea cual sea ese veredicto, sin duda la cuestión seguirá abierta, no solo porque actualmente se lleva a cabo sin el aval de una de las dos partes, sino porque además, incluso si la suerte y la justicia en los años por venir se ponen del lado de Venezuela, también surgirían dificultades a la hora de implementar el retorno de ese territorio. En la Guayana Esequiba viven más de 100.000 personas que, excepto en las comunidades indígenas, tienen una cultura, idioma e identidad diferente a la de los venezolanos. ¿Estarían de acuerdo en el cambio de soberanía? ¿Cómo se integrarían a la nueva situación? Dificultades que, a pesar de su tamaño, no pueden opacar el hecho de que estamos ante un claro e injusto vestigio de la época colonial. Una época que, por lo visto en varias ocasiones en pleno siglo XXI, parece que solo es cosa del pasado en el papel.